Siguen dando gloria a Dios, mis hermanos. Gloria al Señor. Bien, esta mañana yo quisiera comentar un poco al respecto de la experiencia de Simón Pedro. Usted sabe cuando el Señor le hace este anuncio, que es un anuncio bien revelador y bien tremendo, pero antes de ello, yo quisiera tomar una referencia en el libro de Jueces y quisiera que usted fuera para allá, por favor, sin perder este pasaje de vista. Vamos al libro de los Jueces. El libro de los Jueces es el séptimo libro de la Biblia, ¿verdad? Está después de Josué. Y Josué es inmediato al Pentateuco, ¿verdad? A los primeros 5 libros de las Escrituras. Aquí en el capítulo número 6, en el capítulo 6, verso 11, por favor, las Escrituras dicen de la siguiente forma, Jueces 6, 11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abiezerreíta, y su hijo Gedeón, dice, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Fíjese que aquí tenemos la historia de Gedeón, muy conocida, en unos momentos, hermanos, muy decisivos, muy cruciales, porque lo que dice la escritura aquí era que este hombre era el objeto del robo y del latrocinio de los madianitas. Es decir, él se esforzaba, él trabajaba y se afanaba y esperaba recibir un producto. Pero en los versos anteriores dice que cuando el momento de recibir llegaba, aparecían los madianitas y lo arrebataban todo y los dejaban a ellos en la pobreza. Y así transcurría el tiempo hasta que esta situación empezó ni más ni menos que a trastornar la vida de Gedeón. A trastornarla de tal forma que la prueba hizo que él empezara, como quien dice, a ver las cosas al revés. Aquí se habla de un lagar. ¿Usted sabe para qué sirve el lagar? Si no sabe, yo les recuerdo. Antiguamente era un depósito, un lugar así donde se ponían las uvas recién recortadas, y con algún tipo de trabajo ellos venían de ahí, exprimían las uvas. En algunos lugares los lagares eran tan grandes que la gente entraba y descalzos machacaban todas aquellas uvas, y entonces corría el jugo, ¿verdad? Y ahí después esto se fermentaba y después de un tiempo hacían vino. Pero los lagares tenían diferentes formas. A veces utilizaban también unos instrumentos para machacar las uvas. El punto es que para eso se usaba. El trigo se zarandeaba y se triaba en otro lugar. No sé si alguien aquí es del campo, pero aquí en Guatemala hay una especie de parrilla de varas y le llaman tapesco, y ahí golpean, creo que es el arroz o el maíz, no sé qué es lo que golpean ahí, para que bote toda la basura y se la lleve el viento, ¿verdad? Y lo que cae abajo ya es el grano que es alimento. Pero en aquel tiempo no se usaban tapescos como aquí en Guatemala, ¿verdad? Ahí se usaban otros lugares, pero el lugar para zarandear el trigo era un lugar específico. Pero no era el lugar donde se machacaban las uvas. Así es que él venía y estaba haciendo el trabajo de preparar el grano en el lugar donde se preparaba el vino. Y esto habla de confusión, esto habla de trastorno, esto habla
de confundir una cosa con la otra, más o menos como lo que le pasó a Lot, cuando dice que viendo las ciudades de la llanura, en vez de ver el humo y el fuego que pronto iba a caer sobre ellas, esas ciudades, dice que él miraba aquello como una tierra de riego y le parecía aquello que era tan malo como el huerto del Señor. Eso es como que alguien el día de hoy mire el proceso en el que nos encontramos y viendo al 11 de septiembre diga, a partir de ese momento los problemas del país se van a solucionar. La Biblia dice, no hay justo. No. La Biblia ya no lo dice, hermano, así que no esté llorando ni decepcionándose después. Dice, todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El único que puede salvar nuestro país es el Señor. ¿Dice amén? Bien, pues entonces parece que estaba Gedeón atravesando una situación muy tremenda en la cual estaba él totalmente trastornado y le digo en un estado de depresión, porque cuando las pruebas vienen, usted me lo sabrá decir de que nadie está como que dice viva la flor y va de reírse, ¿verdad? No sé si a usted le pasa eso, ¿verdad? Pero uno está afligido, la prueba a uno le preocupa y el caso de Gedeón pues no era ni más ni menos que el caso de alguien que estaba sumido en esa situación de temor, de angustia, de zozobra, de incertidumbre. El futuro se presentaba y él no tenía idea de qué era lo que iba a pasar. Creo que se había descuidado en su vida devocional y es algo que en los momentos de prueba, hermano, nosotros no debemos descuidar. Cuando nosotros estamos en prueba, tómelo usted como un llamamiento de parte del Señor para acercarse a Él. No sé si dicen amén. Pero cuando el momento de la prueba viene, entonces usted lo que tiene que hacer es buscar más de cerca al Señor, porque sépalo que usted no va a encontrar consuelo, hermano, ni la resolución de sus conflictos en el brazo humano. El único que le puede auxiliar es el Señor. Bueno, dice que estaba Gedeón en esta situación cuando de forma misericordiosa el Señor se le aparece a través de su ángel. Esto nos demuestra que siempre el Señor está a nuestro lado. El Salmo 34 lo declara, dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y que dice, los defiende. Él está en acción, está activo. En esta ocasión se le permite a Gedeón tener la experiencia de participar con sus sentidos de esta experiencia. Muchas veces nosotros no tenemos esa experiencia de verlo ni de sentirlo. Eso no es importante. Lo que sí importa es que el que cumple su palabra es Él y Él está ahí. Amén. Así que ahí estaba el ángel de Jehová y se le acerca, hermano, y tiene un diálogo con él, un diálogo por demás interesante, importante, que nos puede aportar a nosotros cosas muy lindas. Vea usted cómo dice el pasaje. El verso 12 dice: se le apareció el ángel del Señor y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué cosa tremenda que el Señor está con nosotros en medio de la circunstancia cuando somos víctimas del despojo, cuando somos víctimas de la pérdida, cuando estamos de duelo. También el Señor está con nosotros. Cualquiera que sea la crisis por la que atravesemos, el Señor no nos ha desamparado. Y en este momento el Señor se lo hace ver a Gedeón y le dice: el Señor está contigo. Recuerde usted las palabras de Él. Su promesa es: no te dejaré ni te desampararé. Las palabras de Cristo son estas: yo estaré con vosotros todos los días, dice, hasta el fin. Y entonces Gedeón alza su voz. Mire usted qué tremendo. ¿Cómo se atreve Gedeón a hablarle así al Señor? Porque hay duda que este hombre estaba en un estado depresivo. Las pruebas tienen esa particularidad, hermano, de llevarnos a esos momentos en el que podríamos confundirnos, en el que podríamos pensar que formamos parte de la masa que está allá afuera, ignorando de que Dios tiene un propósito para nosotros. Yo quiero recordarle un pasaje que usted lo va a buscar después, que está en Primera de Pedro, capítulo 4, verso número 12, verso muy importante, donde el apóstol le habla a la iglesia en estos términos y le dice: no os sorprendáis como que alguna cosa extraña os acontece por causa del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Es para memorizarlo. El apóstol le habla a la iglesia y le dice esas palabras
Ni más ni menos porque era algo que él mismo había también experimentado. Usted leyó el pasaje en San Lucas, en el capítulo 22, donde el Señor se dirige a los discípulos y les dice: los han pedido a ustedes para que sean zarandeados como el trigo. Y se quedan ellos quizás asombrados, quizás les llama la atención todo aquello. Y entonces el Señor les dice: pero yo he rogado por ti, Pedro, le dice. Y entonces Pedro se figura de que el Señor va a continuar diciéndole: para que tú no seas zarandeado. Yo he rogado para que tú no seas probado. Se los han pedido a ustedes, al Padre Celestial, para que sean sometidos a un fuego de prueba, para que sean zarandeados, golpeados de aquí para allá, como el trigo es lo interesante. Porque cuando se zarandea el trigo, como les he hablado, cuando el trigo es trillado, como cuando aquí en Guatemala se llevan los granos al tapesto, se somatan ahí, hermanos, ¿para qué es? No es para destruirlos, sino que es para que las basuras, hermano, queden en el aire y para que el grano caiga abajo, ni más ni menos que es un proceso de purificación, es un proceso de limpieza. Me gusta cómo dice el pasaje, porque no dice solamente los han pedido para que ustedes sean zarandeados, no dice así, dice para que sean zarandeados como trigo. Esa es la palabra clave, dígame, como trigo. El trigo cuando se golpea y cuando se somete, hermano, a esa trilla, ¿sabe para qué es? Ni más ni menos, para que toda la basura del viento se la lleve y para que el grano quede limpio, listo para ser procesado, para que sea útil. Ahora, Pedro se queda esperando que el Señor termine lo que él está diciendo y le dice: pero yo he rogado por ti. Aquí hay otro elemento clave: la intercesión, hermano, de Cristo por la iglesia. Dice la Biblia que Él está sentado a la diestra del trono de Dios y hace intercesión de día y de noche. Mayormente, hermano, cuando estamos en prueba. ¿Dicen amén? Así que el Señor estaba diciéndole: yo he rogado al Padre, yo he intercedido delante del Padre, he pedido por ti. Y Pedro se alegra, hermano, como cuando nosotros enfrentamos los procesos de prueba, ¿verdad? Porque dice Pedro de plano: para que yo no sea sometido a prueba. Pero que si el Señor le dice: yo, para que tu fe no falte en el momento de la tribulación. Yo no he rogado para que tú seas ajeno a la prueba. Yo no he pedido para que tú no seas sometido a ese probatorio. Yo lo que he pedido es para que en medio de la prueba te mantengas firme, para que en medio de la prueba el propósito que sigue la prueba se cumpla en tu vida. Quiero recordarle, al hablar de esto, de los tres jóvenes, o de los tres jóvenes hebreos en el horno ardiendo. Y para eso no estaría mal que usted se buscara, por favor, en el libro de Daniel. Es importante tener estos pasajes a la vista y que usted también vaya conociendo las escrituras. El libro de Daniel, esto se narra en el capítulo número 3. Y ahí en el capítulo 3, de principio a fin, ni más ni menos que está narrada la historia de los jóvenes hebreos cuando son lanzados a un horno. Aquí vea usted, por favor, a partir del verso 16. Vamos a leer algunos versos claves para no leer todo el párrafo completo. Aquí dice: Sadrach, verso 16, Daniel 3. Mesac y Abednego respondieron al rey: no nos es necesario, dice, que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, dice, puede librarnos del horno que arde, y de tu mano, oh rey, dice, nos librarán. Pero si no, mire usted qué tremendo, tienes que saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Déjenme detenerme aquí un momento. Ellos estaban conscientes de que el Señor tenía todo el poder para poderlos librar a ellos del horno de fuego. No sé si se da cuenta, pero tenemos 3 episodios en los cuales el Señor no libra a su pueblo de que pasen por la prueba, sino que los guarda durante la prueba. Pedro estaba quizás con la idea de que el Señor le dijera: yo he rogado al Padre
para que tú no seas sometido a la prueba. No fue así. Él había rogado para que sea guardado dentro de la prueba. Los jóvenes hebreos contestan valientemente al rey en Babilonia y le dicen: el Señor tiene todo el poder para guardarnos a nosotros de esta prueba. Pero si el Señor no decide, tienes que saber tú que a pesar de eso nosotros estamos también y continuamos escondidos en el hueco de su mano. El Señor a usted le puede permitir, hermano, que usted atraviese el valle de sombra. El Señor le puede permitir a usted en un momento que los madianitas le despojen de sus bienes. El Señor puede permitir que en algún momento el luto pueda venir también a su vida, el dolor, la tragedia, hermano, la pérdida. ¿Qué sé yo cuánto tipo de prueba puede venir a nuestra vida? Lo que sí usted debe estar seguro es que cuando hay prueba, el Señor continúa con su pueblo y, muy importante, esos momentos sirven, óigame una cosa, para remarcar la ayuda del Señor y su asistencia sobre su pueblo. De tal manera que voy a decir que nuestros sentidos en ese momento son capaces de percibir el accionar del Señor sobre nosotros. Quizás cuando estamos en abundancia y cuando casi todo va bien, ahí, hermano, como que no sentimos y como que no percibimos nosotros la existencia del auxilio de Dios. Pero mire usted, yo le digo por experiencia, los que han pasado pruebas y los que las pasan actualmente me lo podrán testificar, que en esos momentos de prueba, hermanos amados, literalmente la presencia del Señor se hace casi palpable. Y eso es algo que fortalece nuestra vida. Esto es algo que nos hace a nosotros crecer. Continúe leyendo ahí, por favor, en Daniel. Y entonces en el verso 19 dice que Nabucodonosor se llenó de ira al escuchar lo que los jóvenes estaban diciendo. Dice, se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach. Eso quiere decir que, saber qué carita les hizo, ¿verdad? Les frunció el ceño quizás. Y entonces dice que ordenó, estoy leyendo el verso 19, que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y dice, mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Los varones, dice, fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, mire usted qué tipo de prueba, dice, esta llama mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Esos hombres que los habían echado al horno, dice, eran los hombres más vigorosos que había en Babilonia. Eran los soldados más robustos, ya se imagina usted. Eran hombres quizás de alta estatura, quizás de mucho músculo, de mucha energía, y ellos los arrojaron al horno, pero el horno estaba tan caliente que aquellos hombres tan fuertes, dice, que fueron consumidos. El verso 23 dice, estos 3 varones, dice, están sus nombres nuevamente, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. El rey se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, porque de alguna forma él tenía contacto visual con aquella escena. Y estos versos son muy lindos y muy consoladores. Yo le aconsejo subrayar todo esto, hermano, poner ahí un separador. Dice, él pregunta, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del horno de fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad. Y él dice, he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, dice, sin sufrir ningún daño, pero el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. ¿Usted qué cree que pasó ayer? Yo tengo 2 hipótesis ahí, 2 conjeturas, 2 propuestas para ver el asunto de lo que está pasando. Fueron echados al horno, hermano, y en medio de aquel calor ardiente, de aquella situación, escúcheme, que es capaz de consumir lo mejor que el mundo puede proveer. En medio de aquella situación angustiosa que es capaz
de hacer que la gente busque incluso su destrucción física, el pueblo de Dios es guardado. Y ahora dice que se miraba lo que pasaba adentro y que andaban libres, andaban sueltos. Las amarras o las cadenas con que habían sido amarrados, ni más ni menos que habían sido consumidas por el fuego. Se veía ahí un cuarto personaje, y ese cuarto personaje estaba también con ellos paseándose. Primera cosa que le quiero decir, podría ser que los tres jóvenes hebreos no vieran al cuarto personaje, aunque desde afuera el rey sí lo miraba. Pero no importa si lo veían o si no lo veían, él estaba ahí. Dice amén. Segunda situación, pudiera ser que ellos se percataran de la presencia de ese cuarto personaje, evidentemente celestial, dice, semejante a un hijo de los dioses, Nabucodonosor, un pecador empedernido. Nabucodonosor, un rey pagano, sometido al ocultismo y a la religión de Babilonia, tenía todavía el discernimiento de poder decir: esto que estoy viendo es algo celestial. Me doy cuenta de que ese cuarto personaje no es de este mundo, este es alguien que viene de los cielos. Es como que si fuera el Hijo de Dios. Usted sabe quién era, ¿verdad? Esta era una teofanía de Cristo. Permítanme explicarle brevemente qué es una teofanía. En el Antiguo Testamento, el Señor Jesús, Jesucristo, todavía en su papel de la segunda persona de la Trinidad, no había sido todavía encarnado. Es decir, no tenía un cuerpo físico. Usted sabe que Él vino a tener un cuerpo físico y una forma humana, precisamente por amor a todos nosotros, a partir de la concepción virginal del Espíritu Santo en el vientre de María. Antes de eso, la segunda de la persona de la Trinidad, que Dios, por supuesto, existía y tenía un trabajo con los hombres, con la humanidad, y se manifestaba siempre a través de una teofanía. Dicho sea de paso, el Padre Celestial, a quien nadie jamás ha visto, que habita en la luz inaccesible y que es espíritu, se manifiesta siempre a través de la persona de su Hijo, a través de Jesús. En el Antiguo Testamento el Padre se hacía presente y visible también a través de la persona de su Hijo, incorpóreo todavía no era Jesús, era el Hijo de Dios. Esta es una teofanía, es una manifestación visible de una teofanía. Igualmente, en el Antiguo Testamento, en la mayoría de las ocasiones donde aparece ese personaje enigmático llamado a veces el ángel de Jehová, también es Cristo en el Antiguo Testamento. Cuando se le aparece a Josué, el príncipe de los ejércitos de Jehová, que blandía una espada amenazante y triunfante, eso está en Josué capítulo 5, ese es Jesús en el Antiguo Testamento incorpóreo. Dice amén. Cuando se le aparece el ángel del Señor a Gedeón en esta ocasión, también es la segunda persona de la Trinidad haciéndose visible en el Antiguo Testamento. Si tomaba muchas formas, acuérdese, el concepto teológico es teofanía. Eso significa Dios manifestado de forma visible, tomando una forma. Moisés, la zarza ardiendo en el desierto, era Cristo, era una teofanía, era una zarza que hablaba, era ni más ni menos, hermano, Dios a través de Cristo manifestándose en el Antiguo Testamento. Pero ahora usted sabe, dice la Biblia, Dios habiendo hablado en el pasado de muchas maneras, nos habla ahora a través de su Hijo Jesús. Dice amén. Y en esta ocasión aparece ahí, hermano, y es Jesucristo en el Antiguo Testamento, haciéndose presente en el momento de la prueba, cuando el hombre está calentado al máximo, cuando es capaz de consumir, hermano, ¿sabe usted? Lo más excelente y lo más brillante del mundo se quema y se consume. Aquellos hombres fortachones, bien entrenados, los más grandotes del ejército de Babilonia, cayeron ni más ni menos que sucumben ahí, hermano. No pueden soportar aquella llama. Pero aquello que destruye y que consume y que es capaz de destruir todo, al pueblo de Dios le edifica. Al pueblo de Dios le hace crecer
Al pueblo de Dios lo fortalece. ¿Sabe por qué razón? Porque Dios utiliza las pruebas para que nosotros seamos perfeccionados. Para que nosotros seamos a través de ese proceso purificados. La Biblia lo dice, para que sometida al fuego vuestra prueba, dice, salga ni más ni menos que brillante, salga pulida. Cuando el oro es metido, hermano, en el crisol a aquellas temperaturas tremendísimas, que es lo que pasa, inmediatamente sale a flote, ahí la basura, la escoria. ¿Sabe qué empieza a suceder? Se empieza a separar, y el calor lo único que hace es que el oro brille más. Yo quiero traerle al recuerdo unas palabras que el apóstol Pablo le daba a la iglesia y le decía: el fuego lo pone a prueba todo. Todo. El fuego lo prueba todo. Y dice, va a llegar el momento en la vida de cada uno en que vuestras obras van a ser puestas a prueba y se va a ver si lo que has formado y edificado es oro, o si es plata, o si es hojarasca, o si es basura, o si solamente es heno. Quiero decir una cosa que se dice en los ejércitos: en tiempos de paz, dice, hay que sudar. Y usted ve a los pobres soldados entrenando, ¿verdad? Como que estuvieran en guerra, pero no hay guerra. Los clarinetes de la guerra no suenan todavía, pero están ellos ahí en entrenamiento, preparándose. Dicen, hay que sudar en tiempos de paz. ¿Para qué? Para no sangrar. Dice, en tiempos de guerra. Hermanos amados, en el Evangelio es lo mismo. Nosotros hemos sido llamados a una guerra espiritual. Usted prepárese. Dice amén. Usted esté constantemente fortaleciéndose en el Espíritu. Usted esté constantemente creciendo en la gracia del Señor. Usted esté constantemente penetrando y ahondando en las Escrituras. Usted esté constantemente, hermano, en la oración. Usted esté constantemente buscando al Señor, adorándole en todo momento. Porque le quiero decir una cosa, como se lo he advertido a los jóvenes en algunas reuniones: no tengan pena, porque la vida se va a encargar en algún momento de sacudirlos, y ojalá que estén preparados para cuando ese momento turbio se presente. En ese momento de prueba, lo que nos saca adelante es aquello que en otros tiempos, hermano, hemos sacado. Por eso es importante crecer en la gracia del Señor, para que cuando venga el fuego de prueba, todo aquello no lo queme todo, hermano, y te das cuenta que lo que has sembrado es hojarasca, es heno, es basura, es madera, nada más. Que cuando venga la prueba, aquello te haga crecer, hermano, aquello te haga sentirte que estás protegido y literalmente detectar que a tu alrededor el Señor está haciendo una obra y que lo hace solamente en tu caso. Amén. Aquellos jóvenes ahí, hermano, experimentaron cómo se les quemaban las amarras, cómo las cadenas eran eliminadas, y luego quizás pudieron percatarse de la presencia de un cuarto personaje. Como le digo, eso no es importante. Si lo vieron o si no lo vieron, eso es lo de menos. Lo importante es que Él estaba. Amén. Vuelva por favor aquí al libro de Jueces y sigamos examinando la experiencia que tuvo hermano Gedeón en estos momentos de prueba. Yo le decía, este hombre estaba atravesando un momento depresivo. Un momento depresivo es aquel en el que nosotros podríamos sentirnos abatidos, hermanos, podríamos sentirnos cansados. Podríamos quizás pensar o suponer que todo aquello forma parte de saber de qué plan, que somos como producto de algo fortuito, de algo accidental. Pero el ángel del Señor se le aparece a Gedeón y le da palabras, hermano, que le han de extrañar a él y que es necesario esta mañana explicarlas. Le dice: Jehová está contigo, le dice en el verso 12, varón esforzado y valiente. Y Gedeón se queja, y esa queja lo que manifiesta es su carnalidad. Aquí hemos estado hablando los viernes durante un tiempo acerca de las obras de la carne, que son manifiestas en nuestra vida. ¿Qué tipo más carnal Gedeón? El Señor se le aparece, por usted imaginarse, y viene él y en vez de postrarse y adorarlo, ¿verdad? Y rendirle pleitesía y el honor que solo él merece, viene él y le responde diciendo: ¿cómo así que tú estás conmigo? Si Jehová estuviera conmigo, no nos aconteciera eso. ¿Cómo así que Jehová está con nosotros y dónde están sus maravillas? Aquí hay una serie de preguntas que se hacen.
Pero antes Dios le pregunta al hombre, y son aquellas preguntas maravillosas, conmovedoras que se plantean en Génesis al principio, cuando Dios va a buscar al hombre, está necesitado, y le dice: ¿dónde estás tú? Y aquí Gedeón pregunta: ¿y dónde están tus maravillas? Aquí hay una cosa bien tremenda. A veces la gente se pregunta: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Verdad? Es como que el Señor nos preguntara también a nosotros: ¿y dónde está el Elías de Dios? Dios es tan grande y tan poderoso como tú también a Él se lo permitas. En este caso, creo que Gedeón muy humanamente se dejó arrastrar por la prueba. Este es un momento de búsqueda. Este es un momento, así como le he dicho otras veces, y tal vez se va a reír de esto, va a dejar mientes. Es un momento para reflexionar, es un momento para cargar las baterías, es un momento para fortalecernos en el Espíritu de Dios, es un momento para tener una gran experiencia de acercamiento con Él. El Salmo 23 nos muestra a nosotros la grandeza de los momentos de la prueba, porque ahí, que es ni más ni menos que la narración de la trayectoria del creyente de principio a fin, a mitad del Salmo, en el verso 3 me parece, o verso 4, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Recuerdan usted esa parte? Es parte del componente de la vida, de la experiencia cristiana. La prueba no es ajena a nosotros. Estemos listos, porque va a venir en cualquier momento, hermano. El punto es que usted esté preparado, y el punto es que usted pueda obtener de la prueba el máximo beneficio, el que el Señor espera que se saque de ello. ¿Sabe qué es? Que salga la descubrida, que las cosas malas se desprendan, que las cadenas que nos amarran se quemen, que tengamos después de eso la claridad de poder percatarnos que hay una presencia divina a nuestro alrededor, como lo dice en el Salmo 34. Dice: este pobre clamó a Jehová, y Jehová, dice, lo libró de todas sus angustias. Y al renglón seguido dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¡Qué bueno! Es que en la prueba nosotros podamos testificar y abrir nuestros labios y decirle: de todas mis luchas, el Señor me sacó adelante. Mire, hermano, eso nos hace crecer, eso nos hace avanzar, y eso nos conviene, porque después de esos momentos le conocemos a Él más profundamente, más hondamente, y tenemos mayor comprensión de sus propósitos y sus planes para nuestra vida. Aquí el pasaje continúa diciendo que Gedeón le habla de esa manera al Señor. Señor mío, dice en el verso 3, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y él pregunta: ¿dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y él dice: y ahora el Señor nos ha entregado, nos ha desamparado y nos ha puesto en manos de los madianitas. Era como para hacerlo a un lado, hermano. Era como para expulsarlo, era como para reprenderlo. Pero el amor del Señor dice en el verso 14: mirándole Jehová, le dice: ve con esta tu fuerza, salvarás a Israel de la mano de los madianitas, no te envío yo. Este pasaje tiene mucha profundidad. La primera cosa que veo interesante acá es que el Señor le mira, y es que dice la Biblia de que los ojos de Jehová están sobre los justos, y dice: y sus ojos y sus oídos, dice, atentos a la oración que ellos hacen. Si el Señor ha puesto sobre ti su mirada, ten la seguridad que también a ti Él ha abierto su oído, que tú puedes clamar delante de Él. Dice después de eso, no solo le mira, sino que ahora le diste esas palabras tan profundas: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Se ha preguntado Gedeón, ¿de qué fuerza estará hablando el Señor? ¿De qué poderes estará el Señor haciendo referencia en este momento? Ve con esta tu fuerza. Él no se daba cuenta, pero todo aquel lo fortalecía. Él no se percataba, pero la fuerza le estaba viniendo a su vida, y la limpieza se estaba provocando a través de la prueba que se estaba generando en sí mismo. Es que, hermano, la prueba, cuando viene al pueblo de Dios, lo que viene a hacer es a limpiar.
Y créame que le digo que en ese momento la angustia viene en la vida de uno, la incertidumbre, la zozobra, el temor viene en la vida de uno. Pero también son momentos en que uno puede testificar de que el Señor está ahí con uno para fortalecer. Miren, hermano, la prueba a nosotros nos hace crecer, dice amén. Él no se fijaba, él no se percataba, él decía, esto lo que está haciendo es destruyéndome, esto lo que está haciendo es llevándome al acabose. Pero que sí, hermano, en medio de su vida estaba pasando algo que él no podía darse cuenta y Dios lo estaba fortaleciendo. Literalmente, el Señor con aquella sabiduría y con aquella misericordia y con aquel trato tierno y apacible, le mira con amor. Dios, comprendiendo de que él no entendía, le dice, ven con esta tu fuerza. Esta fuerza que está recibiendo ahora, esta energía, esta vitalidad, esta limpieza de la cual está siendo objeto, todo eso te va a servir para cosas grandes que yo quiero hacer en tu vida. Él no entendía, pero Dios tenía una visión con aquel hombre negativo, con aquel hombre temeroso. Usted sabe que no era ningún valiente. Allá venían los madianitas y cobardemente, hermano, él agarraba unas sus bolsas de trigo y se metía en una cueva y se escondía. Y ahí en la cueva, escondido, se lamentaba, hermano, de su situación y hablaba cosas contra el Señor. Murmuraba, se quejaba. No era un hombre espiritual, era un hombre carnal. Él merecía, hermano, lo peor. Pero por eso dice la Biblia que Dios sujetó a todos en misericordia. Dice, con amor eterno te he amado. Por tanto, dice, yo te prolongué mi misericordia. Me gusta mucho una parte de los escritos de Jeremías, que es un himno que lo deberíamos de cantar más seguido, que dice, por la bondad de Jehová. ¿Se recuerda? Dice, no hemos sido consumidos. Porque lo que merecemos, hermanos, es ser desechados y ser expulsados. Pero en medio de esta situación calamitosa, se aparece el Señor con toda su gloria y resplandece delante de aquel hombre que es una piltrafa. Y el Señor le habla y le dice, varón esforzado, varón valiente, como el Señor reconociendo, hermano, algún tipo de mérito en él. Y luego le dice, ven, porque con esta tu fuerza vas a salvar a Israel. Y el hombre débil, el hombre empequeñecido, lleno de temores, sin poderse explicar todo aquello, sigue replicando contra Dios, pero Dios está haciendo con él una obra. Óigame, como la que está haciendo con usted el día de hoy. No sé si dice. Denle un aplauso al Señor. Allá está Pedro, hermano, listo para escuchar que el Señor le diga, yo he rogado para que tú no seas metido a esa zaranda, a ese fuego de prueba. Y las palabras de Cristo son, yo he rogado para que tu fe en medio de la prueba no falle. Allá están los jóvenes en el horno que ha sido calentado 7 veces y que es capaz de eliminar lo mejor que el mundo pueda producir. Y le dicen ellos al rey, mira, Dios nos puede librar de esto. Pero si no nos libra, también tienes que saber que hay Dios en los cielos. Y el Señor no los libró de la prueba, pero los libró en la prueba. Dice ahí. Quisiera que examináramos así rápidamente ahí. Ya vamos a ir terminando, hermano. El tiempo está tremendo. Avanza, ¿verdad? Salmo 73, por favor. En el Salmo 73 hay una declaración tan importante de un hombre como Gedeón que, mire, permítame decir que este que escribió el Salmo en esta parte está en la carne. Y lo digo por sus palabras, ¿verdad? Lo que él está diciendo evidencia precisamente esta situación. Aquí está este hombre que definitivamente está siendo sometido a un fuego de prueba, quizás como el de los jóvenes hebreos. Sí, hermano, se le está viniendo el mundo encima. Quizás como el momento que está atravesando también Pedro y los discípulos. Se les está acabando, hermano, el panorama. ¿Verdad? El Señor Jesús delante de sus ojos va a ser va a ser llevado preso, va a ser humillado, va a ser acusado, condenado, hermano, y crucificado. Para esos discípulos esa prueba fue terrible. Quizás pensaban ellos que todo había llegado a su fin, que había sido una aventura muy bonita, pero que miren cómo terminó todo.
Y ahí estaba también Gedeón, viendo cómo los enemigos se llevaban su cosecha, lo que a él le había costado tanto. En aquel tiempo yo me imagino que habían bancos, hermano, había gente que prestaba dinero para que alguien levantara su cosecha. Es una situación muy parecida a la actual. Y allá va el viento, la quiebra, la derrota, la pérdida. Los enemigos arrasan con todo. ¿Qué va a hacer él para hacerle frente a la situación después de este robo? ¿En cuántas circunstancias parecidas nosotros también nos podemos encontrar como la de estos pasajes? Mire usted, aprendamos lo que la Biblia dice, porque el autor del Salmo 73, que es Asaf, un hombre natural, de carne y hueso, sometido a pruebas como las de usted y como las mías, un hombre como Elías, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras también. Y viene él y al contemplar todo el panorama dice, verso 2 dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies. Por poco dice, se resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos que no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, verso 5. No pasan trabajos como los otros mortales, dice, ni son azotados como los demás hombres. La soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de la gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, su lengua pasea la tierra. Estos impíos, dice en el verso 12, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente ahora se pone a pensar él, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. He sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Verso 16, ese es el punto culminante de esta reflexión de este hombre cuando experimentó todo esto. Desde que cuando él lo escribió ya había cambiado su forma de pensar. Cuando lo escribió él ya había reflexionado en todo esto. Él está contando aquí su testimonio. Fue duro, dice, trabajo. Hermano, mire usted, cuando agarraron a esos muchachos y los meten al horno, ¿qué habrán pensado? ¿Qué habrán sentido? Han de haber orado, Señor, líbranos, Señor, guárdanos de este momento de prueba, y parecía como que el cielo estaba cerrado y que nadie escuchaba, que nadie respondía. Porque es bonito hablar cuando Elías oró y cayó fuego del cielo sobre el altar y consume todo lo que está ahí. Pero en este momento no hubo quien librara, hermano. En este momento no hubo quien guardara, aparentemente. Y los muchachos son echados al horno. Lo que pasa es que el horno en el pueblo de Dios, hermano, no destruye, sino que limpia. Por eso anote en su corazón Romanos capítulo 8, verso 28. ¿Cómo dice ese pasaje? Lo tienen que saber los jóvenes. Bien, no hay. Todas las cosas ayudan a bien, dice, a los que aman a Dios. Pero sigue diciendo, dice, los que conforme a su propósito, dice, son llamados. Usted se da cuenta que ahí aparece una palabra clave. ¿Cuál será la palabra clave? Bueno, hay varias, ¿verdad? La palabra, de la forma como yo lo veo, propósito. Hay un propósito. Cuando dice un propósito es algo que Dios quiere alcanzar, ¿verdad? Hay un fin, hay un objetivo el cual Él está persiguiendo. Y Él considera necesario, ¿verdad? Y Él considera justo. Y Él considera eminente que tú atravieses en ciertos momentos por la prueba para afinarte, para perfeccionar, para purificar. Amén. Vuelvo a la experiencia del Salmo 23 que ya hemos comentado en algunas ocasiones. Ahí dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno. Y esta parte importantísima, porque tú estarás conmigo. He comentado muchas veces, y quizás para el pueblo que no había escuchado esto será beneficioso, ¿verdad? De que el que escribió el Salmo 23 empieza hablando del pastor. Él dice, Jehová es mi pastor. ¿Se recuerda usted, verdad? Dice, nada me falta. En lugares de delicados pastos,
Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, Él me pastoreará. Él dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él confortará mi alma. Él. Pero hay un momento en que ya no dice Él. Cuando uno habla de Él es porque ¿dónde está la persona? Está por ahí, ¿verdad? En algún lado. Pero no está enfrente de uno, ¿verdad? Pero cuando yo hablo, pero tú, ¿verdad? Es porque me estoy refiriendo a ti, estás aquí cerca a la vista, me refiero a ti, está aquí el hermano enfrente de mí. No temerá mal alguno, dice, porque tú. Y cuando ese tú existe, ya no dice él, está usando segunda persona, ya no está hablando en tercera persona, es porque lo ha detectado y está cerca, dice. ¿Y sabe qué es lo que ha producido que él se dirija a él de esa forma? La prueba. El valle de sombra de muerte no hace que el Señor se acerque a nosotros. No se equivoque usted. Él siempre ha estado ahí, dice amén. Él ahí está, hermano. Nosotros somos los que no lo detectamos y no lo experimentamos quizás en la misma dimensión como cuando la prueba se hace presente. Él hablaba del pastor y quizás el pastor se pregunta y dice, ¿por qué no me hablas si estoy a la par? ¿Y por qué no me hablas si estoy a la par de él? Pero eso es como que el Señor pone la prueba. Y cuando pone la prueba como que el ambiente se transforma y por la purificación que el pueblo recibe, hermano, nos pasa lo que le pasó a Job. Estaba Job en la misma experiencia. Pero ahora que la prueba ha venido sobre él, hermano, usted sabe todo lo que le pasó a Job. Lo ha purificado, lo ha limpiado, lo ha transformado de una manera terrible. A través, usted sabe, del duelo, el despojo de sus bienes, la pérdida de sus títulos en la sociedad en la cual él se desenvolvía. Incluso la traición de sus amigos, fracaso matrimonial, y ahora viene él y dice, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos, y utiliza nuevamente la segunda persona, mis ojos te ven. Te has hecho presente, estás aquí, yo lo puedo notar, lo puedo percibir, me percato de esta situación, aquí estás tú, muy cerca de mí, y siempre has estado ahí. Pero la prueba hace que yo pueda darme cuenta de ello de una forma, hermano, más tremenda. Y entonces el autor del Salmo lo dice acá, hermano, por favor no se pierda esta parte, dice, cuando pensé para saber esto, dice el verso 16, fue duro trabajo para mí. Porque cuando te están viniendo las pruebas, hermano, estos son momentos bien duros, que uno no se lo desea ni a un enemigo. Pero el verso 17 tiene la solución. Y dice, hasta que entrando, dice, en el santuario de Dios comprendí. Hay una cosa que nos hace a nosotros reaccionar en medio de la prueba, hermano, y es la búsqueda de Dios. Amén. Quiero decirle algo, si usted está en pruebas, es el momento de buscar a Dios. El momento de buscar a Dios. Como nunca lo había hecho. La prueba cuando viene es un campanazo de advertencia que el Señor está diciendo de forma apremiante: ven y preséntate delante de mí. Aleluya. ¿Acaso no escuchas mi voz que te estoy llamando? Está diciendo el Señor. Mire, voy a terminar esta meditación con un pasaje en Isaías. Usted me acompaña acá, por favor, le voy a compartir algo muy lindo, algo muy precioso en el capítulo número 6. El capítulo 6 del libro de Isaías tiene para nosotros enseñanzas tan preciosas. Este está al final, ¿verdad? Esto está al final de lo que siempre a veces leemos, que la experiencia de Isaías viendo la gloria del Señor. Pero ahora, dice aquí, en el verso 8, después de esto dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos,
ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. El pasaje parece un poco inexplicable, ciertamente es difícil entenderlo, pero la parte final del verso 11 aquí, en esta parte dice: y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha toda un desierto. Este es el resumen, el fin, la síntesis de muchas cosas que en el pasaje se están diciendo. Viene Isaías, es enviado a un pueblo al que él le va a predicar y el pueblo no va a responder. La gente va a estar con su corazón duro, la gente va a estar negativa, pero él es enviado a esa nación y entonces el Señor él viene y le pregunta al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta cosa va a funcionar bien? ¿Hasta cuándo van a dar fruto? ¿Hasta cuándo me van a oír? ¿Hasta cuándo voy a tener la oportunidad de dar tu mensaje y que escuchen? Y entonces el Señor responde estas palabras enigmáticas y profundas, que yo sé que le van a servir a usted. Dice: hasta, verso 11, que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra sea hecha toda un desierto. Miren, les voy a comentar algo. Cuando el duelo, el dolor de la pérdida de un ser amado viene, o cuando experimentas pérdidas y pruebas terribles, como cuando te quitan el trabajo, o como cuando viene una enfermedad que parece incurable, ¿sabe qué pasa? En medio de todo eso, ¿qué está haciendo el Señor? Te está quitando las bases de tu seguridad. Amén. Para que sepas que tú solamente debes de confiar en el Señor. La respuesta la está dando Él. Y usted preguntará: ¿hasta cuándo? Y Él te responde: hasta que todo se acabe y te des cuenta que en medio del panorama solo existo yo. Amén. El pasaje es contundente, hermano. El pasaje es incierto para la razón. Dice: hasta que las ciudades estén asoladas, sin morador, que no haya hombre en las casas, y la tierra sea hecha todo un desierto. ¿Y sabe qué pasa en ese momento? El pueblo de Dios es capaz de contemplar a su rey y darle a él, solo a él, la gloria, y saber de que nosotros no dependemos del brazo del hombre y de nada más en la tierra, sino que solamente. Por eso usted haga acopio de esta exhortación que le dije, que está en 1 de Pedro capítulo 4 y verso 12, que quisiera leerla. Ahí, por favor, subraye también eso. Dice así: amado, dice el apóstol, porque él ya lo pasó, hermano. Quizás al escribir esto se recuerda cuando Cristo le dijo: yo he venido para que tu fe no falte en medio de la zaranda. Dice: no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Esas palabras son profundas, como que si alguna cosa extraña os aconteciese. No se sorprendan, sino que antes, en medio de la prueba, dice: gócense. Gócense porque los propósitos de Dios en sus vidas están cumplidos. Amén. Gócense porque la prueba en tu vida lo que va a dejar es algo bueno, la capacidad de comprenderlo a Él y de entenderlo. Hay un pasaje que hace tiempo que ya no lo escucho, antes lo oía mucho, no sé por qué razón, que está en Jeremías, donde el Señor habla: no se alabe el fuerte en su fuerza, no se alabe el rico en su riqueza, no se alabe nadie más que en otra cosa que sea en entenderme y en conocerlo. La prueba te sirve para conocerlo.